Hola a todos, muy buenas tardes. Son ahora mismo las 20:30 aquí en Canarias. Mascarilla y 1,5 metros de distancia. Vayan acostumbrándose porque esto va a formar parte durante muchos meses de la nueva normalidad que nos espera. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el decreto que regula esto, pero también ha dado luz verde al proyecto de ley contra la violencia infantil. Pero ha sido el primer Consejo de Ministros presencial desde que se inició la pandemia, Miguel Vega, Madrid, y hasta que no haya vacuna o tratamiento, lo dicho, habrá que llevar mascarilla. Sí, una nueva normalidad en la que será obligatorio ese uso de mascarillas mientras no se pueda garantizar ese 1,5 metros de distancia interpersonal. Pero también las comunidades autónomas tendrán que garantizar la alta capacidad asistencial, sobre todo en atención primaria, y además hacer PCRs a la mayor parte de casos sospechosos. Hoy se ha aprobado en Consejo de Ministros y el Gobierno ya cuenta con los apoyos suficientes para sacar adelante este texto tras cerrar acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco y hoy mismo con Ciudadanos. Volvemos enseguida a Madrid. Antes del 26 de junio de este mes se va a pagar la totalidad del ingreso canario de emergencia. La consejera de Políticas Sociales lo ha anunciado en el Pleno del Parlamento, donde también el consejero de Hacienda ha dicho que su política irá orientada a sumar y no a recortar. Javier Hernández. Sí, según va disminuyendo la magnitud de la crisis sanitaria, va creciendo en paralelo la preocupación por sus consecuencias sociales y económicas aquí en Canarias. Hoy en el Pleno se ha hablado sobre el ingreso canario de emergencia, se ha hablado de la necesidad de conseguir recursos públicos para evitar recortes y se ha hablado en definitiva sobre cómo conseguir que el coste de esta crisis no recaiga de nuevo sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. Ya archivado el conocido como caso Grúas en el Tribunal Supremo, el alto tribunal no ha visto delito en la actuación del expresidente de Canarias, Fernando Clavijo, que ahora dice que este archivo de la causa tapa bocas de quienes quisieron dañar a Coalición Canaria. Eva Trujillo. Sí, Fernando Clavijo se ha mostrado satisfecho con el resultado del auto, pero ha asegurado que el daño en lo personal es irreparable. También detalló que una vez más se demuestra que siempre se actuó velando por el interés del servicio público, por todos los ciudadanos del municipio de La Laguna y por la continuidad del servicio. Sufrimiento de muchas personas y el mío propio no puede ser compensado bajo ninguna manera, pero sí le queda a uno pues la tranquilidad de que se actuó siempre pensando en el interés general del servicio público. Y en cuanto al COVID-19, una semana completa se cumple sin fallecidos aquí en Canarias. Osiris Armas. Disculpen, tenemos problemas con el sonido de ese directo, luego escucharemos a nuestro compañero. Otro caso, el cese del coordinador de urgencias del Hospital Universitario de Canarias en Tenerife abre una crisis dentro del centro sanitario donde hoy ha dimitido el equipo directivo de urgencias al completo. La gerencia del centro dice que se trata de un cambio en la gestión interna del hospital. Los compañeros del cesado dicen que su trabajo evitó contagios de COVID-19 en el personal en la unidad de urgencias. 51 banderas azules ondearán en playas y en puertos de toda Canarias este verano. Son 7 galardones más que el año pasado. Hay 5 puertos en esta lista de excelencia por la calidad del agua y de los servicios que se prestan. Gran Canaria es la isla que suma más banderas azules, 15 en total. Y esta noche, atentos porque se cierra el tráfico la autopista del sur de Tenerife, la TF1, para retirar esas vigas en el puente de Samarines a la altura de Güímar. El impacto de un camión, lo recordarán, dañó la estructura. Los trabajos se van a llevar a cabo en varias fases y los conductores tendrán que extremar la precaución en esta zona. 91 proyectos culturales van a recibir una inyección económica de 2,5 millones de euros por parte del Gobierno de Canarias para reactivar un sector muy castigado por el parón económico y más en el futuro inmediato por los recortes de aforo que sufren a la hora de exhibir productos culturales. Deportes, estamos a menos de 24 horas ya de que vuelva el fútbol. La Liga
Este miércoles se va a jugar el primer partido después de 3 meses de paro. Armando Vallejo. En realidad será medio partido, el que fue aplazado en el descanso del 15 de diciembre entre el Rayo Vallecano y el Albacete. El viernes jugará Club Deportivo Tenerife, que fue curiosamente el último equipo en jugar en la Liga Smartbank ese 8 de marzo. Y la Unión Deportiva Las Palmas ya sabe que jugará sin público al menos la primera jornada. El gobierno ha incluido en el decreto ley de estado de alarma que la competencia para la apertura de los estadios será del Consejo Superior de Deporte. Además de la ausencia de público, la principal novedad es que habrá 5 cambios y 23 convocados. Hoy nos preguntamos a quién beneficia más y en qué modifica la táctica de los entrenadores. La nueva normalidad está más cerca en algunas comunidades autónomas, como el caso de Canarias, y por eso el Consejo de Ministros de este martes ha aprobado la norma que va a regular ese día a día desde que acabe este estado de alarma. Miguel Vega, Madrid, buenas noches de nuevo. Cuéntanos qué tendremos que tener en cuenta a partir de ahora. Sí, el uso de mascarillas seguirá siendo obligatorio mientras que no se pueda garantizar esa distancia interpersonal. Por cierto, una distancia interpersonal que el Gobierno fija en metro y medio desde que entre en vigor esta normativa. Además, las comunidades autónomas tendrán que garantizar la alta capacidad asistencial, sobre todo reforzando la atención primaria para que puedan realizar el mayor número de pruebas PCR para detectar todos los casos sospechosos. También reforzar la detención precoz para evitar posibles rebrotes. Un texto que previsiblemente saldrá adelante tras que el Gobierno haya cerrado acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco y también esta misma mañana con Ciudadanos. El borrador de este Real Decreto Ley fue sometido a la consideración del Consejo Interterritorial de una forma excepcional y, por tanto, las comunidades autónomas han podido hacer llegar las observaciones, también otros grupos, y por tanto se ha hecho con una máxima voluntad de consenso que esperamos que se vea reflejada en su ratificación en el Congreso de los Diputados. Un agradecimiento a la ciudadanía que en su inmensa mayoría da un cumplimiento ejemplar de todas aquellas medidas que son necesarias. Y también el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de ley que protege al menor. Se intentará eliminar cualquier tipo de violencia y abuso entre niños y adolescentes. También recoge que la sociedad deberá denunciar cualquier tipo de acto de violencia hacia los menores. Y además se amplía el plazo de prescripción de delitos graves. Hasta ahora estaba estipulado desde que la víctima cumpliese los 18 años y ahora se concreta en 30 años. Esta norma busca establecer un nuevo paradigma de protección común en todo el territorio del Estado frente a la vulneración de los derechos del niño, poniendo como prioridad fundamental de esta norma la prevención. Se trata de establecer barreras de protección más amplias para los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Eso en Madrid. De vuelta a Canarias, el Gobierno no tiene previsto hacer recortes. En todo caso, la política irá orientada a sumar recursos, especialmente en las áreas sociales. Muchos canarios, por cierto, están pendientes ahora mismo de ese ingreso canario de emergencia. Y esta tarde hemos sabido, porque se ha anunciado en el Parlamento, que se va a pagar, Javier Hernández, esa ayuda antes del 26 de junio. La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha informado al Pleno de que hasta el momento se ha atendido cerca del 20% de las más de 31.000 solicitudes recibidas para el ingreso canario de emergencia y ha situado el 26 de junio como fecha límite para que quede atendido el 100%. Por su parte, el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha señalado que el Gobierno piensa mantener como mínimo el gasto establecido en los presupuestos. El problema lo tenemos en la previsión de ingresos, ha dicho el vicepresidente, que ha destacado también el contexto favorable a la posición del Gobierno canario, tanto en el ámbito nacional como en el europeo, a diferencia de lo ocurrido en 2008. No vamos a recortar el gasto público ni en los servicios básicos, ni en los sectores económicos y tampoco en las inversiones. De manera que para el Gobierno el presupuesto del año 20 en su capítulo de gasto sigue plenamente vigente. Se habían resuelto aproximadamente un 19% de las mismas. 5.660 solicitudes. Y eso que estamos hablando, que en esta primera tanda, que eran las familias más complejas, porque eran las familias con mayor número de miembros, en las cuales hay que transar muchos más datos,
Sí, la caída de la actividad económica a causa de la pandemia ha ocupado también buena parte de las intervenciones del presidente Ángel Víctor Torres ante el Pleno a preguntas de los grupos. El presidente ha subrayado lo excepcional de la situación que vivimos. No hay precedentes, ha dicho ahora que toda la actividad económica depende prácticamente de recursos públicos. El presidente Torres ha avanzado también que una vez recuperemos la normalidad se procederá a designar nuevos responsables para las consejerías de Sanidad y de Educación. El presidente de Canarias ha explicado el compromiso del Ministerio de Hacienda del uso del superávit. Son los ayuntamientos y los cabildos los que se van a valer el propio gobierno para atender las necesidades de este tema. A día de hoy lo que tenemos es que las administraciones de nuestra comunidad autónoma no pueden utilizar sus remanentes. Y si la cuantía no es suficiente, pues evidentemente, dice la ministra Montero, se tendrá que asumir y recurrir el endeudamiento. Recriminan Ciudadanos y el Grupo Nacionalista Canario los cambios en las consejerías de Educación y Sanidad. Y usted tiene ahora dos consejeros que tenían que estar dedicados a dos áreas muy concretas dentro del Gobierno, dedicadas también a dos áreas esenciales del Gobierno. Porque si este es el Gobierno del 2x1, ¿cuál va a ser la próxima en caer? ¿La consejera de Empleo? Esta es una situación que exige de una fortaleza determinada a la sociedad. Una realidad que, dice Torres, ha hecho necesario el ingreso mínimo vital. Bienvenido sea que de forma subsidiaria el Estado, en estos meses de temporalidad hasta que llegue el momento de que Canarias se haga cargo, llegue a la gente esa ayuda. La inyección de dinero público. Es lo único que en estos momentos puede salvar la situación en la que nos encontramos. Y sobre la llegada de inmigrantes, el presidente ha anunciado que será incluido en la comisión bilateral con el Estado. Ha sucedido y de manera más grave cuando otros gobernaban en esta tierra. Al menos este gobierno y el gobierno del Estado están tomando algunas medidas que nosotros aplaudimos. Ayer mismo hubo reunión al respecto en Madrid para tratar el problema de la inmigración en Canarias. Un gobierno central que, según el Grupo Socialista, tiene en cuenta las singularidades de Canarias. No solo las consecuencias económicas y sociales del COVID en Canarias, sino también en nuestra condición de región ultraperiférica. Nosotros valoramos el que, siendo exigentes, que lo vamos a seguir siendo con el Gobierno de España, se tomen decisiones que tengan en cuenta la sensibilidad para con nuestra tierra. Todo en una sesión presencial y telemática. Hoy hemos escuchado al afectado directamente. El Tribunal Supremo archiva el conocido como caso Grúas. El alto tribunal no ve delito en la actuación del expresidente de Canarias, senador ahora de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, cuando este era alcalde de La Laguna. Esta tarde Clavijo se ha mostrado satisfecho con ese fallo, pero Eva Trujillo asegura que el daño ya está hecho, es irreparable. Sí, Fernando Clavijo se ha mostrado satisfecho con el resultado del auto, aunque asegura que el daño en lo personal es irreparable. Se ha demostrado en ella que siempre se actuó por el interés del servicio público, por la continuidad del servicio y por la seguridad de todos los ciudadanos de La Laguna. También ha destacado cómo la sentencia narra la profesionalidad de los funcionarios. Una rueda de prensa en la que ha estado acompañado también por el exalcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, el cual ha destacado cómo la sentencia narra en profundidad los hechos y además destaca la página 33 en la que se detalla que hubo ausencia de perjuicio para lo público. Por su parte, José Miguel Barragán, secretario de Organización de Coalición Canaria, ha asegurado que desde el principio se confió en Clavijo y que esta sentencia cierra ya una etapa que hasta ahora había estado incluso politizada. El Tribunal Supremo considera que no hay responsabilidad criminal en las actuaciones. Ante esta decisión, Fernando Clavijo asegura que el daño personal es irremediable, pero queda sentenciado que actuó por el interés público. En lo personal no estoy satisfecho. El daño personal, el daño familiar, el sufrimiento de muchas personas y el mío propio no puede ser compensado bajo ninguna manera, pero sí le queda a uno pues la tranquilidad de que se actuó siempre pensando en el interés general del servicio público. El exalcalde de La Laguna destacó el trabajo de los funcionarios que actuaron acorde a la legalidad. La sala constata la ausencia no ya de cualquier perjuicio para el patrimonio público, sino del riesgo de que este perjuicio llegara a producirse. Tras este auto, el secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, afirma que se cierra un capítulo hasta ahora politizado. Por fin se ha pronunciado que cerramos este capítulo en los tribunales
y que como organización política vamos a seguir haciendo política limpia. La acusación particular, formada por Unidas Se Puede y Avante la Laguna, recurrirá el fallo. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, considera que esta sentencia es un alivio para Fernando Clavijo y defiende también la separación de poderes. Esto seguro que es un alivio para Fernando Clavijo y especialmente para su entorno más cercano, para sus amigos, para su familia, ¿no? Y acabar diciendo que siempre he estado en contra de la judicialización de la vida política. Una cosa es la política y otra la justicia. Reacciones también de los distintos grupos parlamentarios. El Partido Popular no quiso hacer declaraciones. Que el Supremo pues haya determinado que no se había cometido ningún delito en el Ayuntamiento de La Laguna y por tanto yo creo que es una buena noticia para todos los canarios que se haya archivado esta causa y que se considere que el señor Clavijo es inocente. No se debe hacer de las denuncias políticas política partidaria. Y segundo, llevar las líneas rojas de los partidos políticos hasta haya que una sentencia para tener todos la misma vara de medir. La sentencia que es recurrible aún es una sentencia en la que por lo visto pues la Fiscalía también había planteado que se incorporara se ampliara la información que mandaba la jueza, cosa que el señor Marchena por lo visto no ha aceptado. Respeto al denunciado, pero también al denunciante, porque recuerdo que también hubo un proceso casi de linchamiento en algún momento a la figura de quien denunciaba. Por tanto, desde Nueva Canarias el máximo respeto a esta decisión judicial. Nosotros respetamos profundamente lo que es el Poder Judicial, la división de poderes y desde luego ante este sentido lo que tenemos que manifestar es un respeto ante el fallo que se ha producido. Dejamos por un momento la política. En cuanto a los datos de la pandemia en España, se están rozando ahora mismo los 242.000 casos diagnosticados por PCR. Las personas que han perdido la vida por COVID-19 son en total 27.136. Madrid encabeza la lista por número de casos, más de 69.800. Le siguen Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla-León, País Vasco, Andalucía y también la Comunidad Valenciana, con algo más de 11.300 positivos. El Gobierno mantiene congelada la cifra de fallecidos total. A pesar de eso, en la última semana han muerto 50 personas en España y se han detectado 84 nuevos contagios. Eso en las últimas 24 horas. Esto confirmaría que la incidencia del virus es cada vez menor y se está consiguiendo detectar los nuevos contagios con tiempo. Simón también ha valorado las conclusiones de algunos estudios que recogen que a partir del 7º día de contagios, muy poco probable la transmisión. Debería ser, pero la notificación es la fecha. Ahora mismo la OMS ha hecho una recomendación o ha hecho una propuesta en la que se podría reconsiderar el tiempo de cuarentena y rebajar, porque es muy probable que el contagio no se produzca a partir de 7º, 10º día. 2.379 positivos acumulados desde que comenzó todo hasta el día de hoy. Hablamos de Canarias, de ellos 161 personas han perdido la vida a causa del coronavirus. La buena noticia la encontramos en el número de altas médicas, que asciende ya supera las 2.095. También hay que decir que se ha reducido el número de casos activos. Son ahora mismo 123. Y de esos datos, que son los datos de Canarias, Osiris Armas, hay uno especialmente optimista. Una semana entera completa sin fallecidos por COVID-19. Así es, desde el pasado martes, día 2, no se registra ningún nuevo fallecimiento relacionado con la COVID-19 aquí en Canarias. Continúa también el descenso del número de casos activos, 123 según el último informe de la Consejería de Sanidad, más de la mitad de ellos congregados en la isla de Tenerife. Por contra, La Graciosa, El Hierro y La Gomera se mantienen con 0 casos activos y con un único caso activo la isla de Fuerteventura. Según los últimos datos de la Consejería de Sanidad, durante el día de hoy no hay que sumar ningún nuevo positivo en Canarias y sí un nuevo recuperado, un paciente en San Cristóbal de la Laguna. Gracias, Osiris. Y el coronavirus provocó que incluso se ocupasen todas las plazas de UCIs en algunos hospitales concretos. Por eso muchos pacientes fueron derivados a la unidad de críticos y de reanimación. Un anestesista del Hospital Dr. Negrín en Gran Canaria nos ha contado cómo fue esa lucha encarnizada contra el virus. Durante esta crisis sanitaria, los anestesistas también han tenido un papel importante en los centros hospitalarios. Muchos pacientes fueron derivados a su unidad, la de críticos y reanimación. Se desarrolló un protocolo de actuación
donde se daba la asistencia a este tipo de pacientes, ya fuese con ventilación mecánica invasiva, ventilación mecánica no invasiva. Una crisis que cambió su forma de trabajo. Conlleva una relación con la familia distinta a las previas, donde la información la mayor parte del tiempo ha sido vía telefónica, con lo cual la información es un poco distante. Después de varios meses sin descanso, ahora pueden decir... No tenemos pacientes ingresados con la patología de la COVID y la unidad de medicina intensiva, pues creo que solo hay un paciente. Ante un posible rebrote de la COVID-19 se muestra optimista y realista. Tenemos una realidad que puede ser incierta, porque nadie sabe realmente lo que puede pasar, y con el optimismo de haber pasado una fase inicial con buenos resultados. Unos resultados que se deben al esfuerzo de miles de profesionales que trabajan a diario contra la COVID-19. Según la gerencia del Hospital Universitario de Canarias en Tenerife, se trata de un cambio orgánico, de organigrama, de gestión interna, pero el cese del coordinador de urgencias ha sido contestado por la plantilla, con la dimisión completa del equipo directivo de urgencias, que hoy ha pedido el regreso de este coordinador cesado. Se llama Guillermo Burillo. Por eso hemos visto concentraciones como esta a las puertas del hospital. Son compañeros del coordinador cesado que se sienten atacados por este cese y se defienden con proclamas de "Todos somos Guillermo". Los trabajadores de la unidad dicen que Burillo consiguió que no hubiese ni un solo caso de COVID-19 en el personal que atiende urgencias. La gerencia del hospital entiende este cese como un cambio organizativo de gestión. Y la población del norte de Tenerife cree que en una situación de crisis como la que estamos, después de haber superado lo que hemos superado, el único premio y reconocimiento que tiene este hospital es destituir a una de las personas que ha hecho posible que esto salga bien. Imaginen el grado de irresponsabilidad de los que tenemos en ese pabellón. Y esa es la gravedad de la situación que tenemos hoy aquí. Hablamos ahora de los ERTE. Son un paraguas que protege a miles de empleados y muchos de ellos ya están retornando a sus puestos a medida que avanzamos en la nueva normalidad, en la desescalada. 24.000 trabajadores amparados en ERTE han vuelto ya a sus puestos. Siguen siendo pocos porque hay más de 200.000 todavía esperando. Patronal y sindicatos fijan 2021, próximo año, como fecha para una vuelta masiva a los empleos interrumpidos. A medida que avanza la desescalada, muchos negocios retoman su actividad y eso implica recuperar como mínimo a una parte de la plantilla. Según el Ministerio, cerca de 24.000 personas que estaban en un ERTE han recuperado su trabajo en las islas. La patronal estima que un 20% no retomará su actividad. Hablar de un 20%, o sea, de 23.000, 25.000 personas que no se recuperen de los ERTEs es, vamos, muy normal. Y que la recuperación probablemente hasta final de año no se produzca, porque la recuperación del turismo será paulatina. Patronal y sindicatos creen necesario que los expedientes de regulación de empleo se extiendan hasta diciembre. Si estas matemáticas se mantienen, hay razones para que el empleo no se destruya hasta enero de 2021. En estas primeras semanas de reactivación importante se está recuperando el empleo y vamos también a ver y a esperar cómo evoluciona, cómo se desarrolla o cómo se somete, porque el turismo en sí mismo como tal industria tiene que tener un plan, ya no solamente para Canarias, sino a nivel estatal también. Si seguimos haciendo las cosas bien y el Gobierno de Canarias hace las cosas como las tiene que hacer, reactivación de economía, reactivación de los puntos de emisores de turismo que tiene que tener Canarias, en el mes de octubre veremos un cambio importantísimo donde el número de trabajadores y trabajadoras que se incorporen a su puesto de trabajo puede ser más del 80%. Hasta entonces, cerca de 208.000 empleados afectados por un ERTE tienen garantizada su condición de trabajador en suspensión hasta el 30 de junio. Más trabajadores vuelven por la tímida reactivación del alquiler vacacional a sus puestos. Dice la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional que ya empieza a verse cierto movimiento. Lo que más se está reservando ahora mismo son lugares con terraza, con piscina y cerca de las playas. Para garantizar la seguridad de los usuarios, desde esta asociación se ha diseñado todo un protocolo exhaustivo y exigente de medidas de higiene. Coger el protocolo de casas rurales, que es muy similar, junto con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, y hemos hecho a lo alto, es decir, exagerando un poco, todo porque queremos garantizar, sobre todo y ante todo, no solamente la salud de nuestros clientes, sino también la salud de nuestros propietarios
y de nuestros trabajadores, lógicamente. Y cuando vayamos a las playas este año veremos más banderas. 51 banderas azules ondearán en playas y hasta en 5 puertos deportivos de toda Canarias. Son 7 galardones más que el año pasado. Banderas que distinguen los criterios de excelencia en la calidad del agua de baño, la protección ambiental, las infraestructuras sanitarias, la seguridad adecuada para garantizar la salud y la seguridad de los usuarios. Gran Canaria es la isla que más banderas suma, 15 en total. Por provincias, Las Palmas acumula 30 banderas, Santa Cruz de Tenerife 21. Bueno, para la playa no tienen ahora mismo mucho tiempo, estos días sobre todo los estudiantes, los alumnos de la EBAU, que este año se examinan con mascarilla y en un ambiente diferente, especialmente protegido. Aquí en Canarias los alumnos van a saber con antelación el asiento que van a ocupar el día del examen. Pero atentos porque hay más detalles que tienen que tener en cuenta. En los próximos días, los estudiantes inscritos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria conocerán en sus institutos las instrucciones sanitarias para realizar la EBAU. La última semana de junio recibirán un SMS del centro universitario indicándoles la ubicación exacta en el examen. Que desde el momento en que llegue el estudiante al campus universitario, sepa a qué edificio se va a dirigir, por qué puerta puede entrar, en qué aula le va a tocar y en qué mesa se va a sentar. Tienen que llevar mascarilla. A su vez, tienen que llevar los útiles para no prestar, porque no se puede prestar ningún tipo de material. En la Universidad de La Laguna también se ayudará a los alumnos a ubicarse a través de una aplicación móvil. Las aulas quedarán reducidas a un 30% de capacidad y se cumplirán los protocolos de seguridad. Desde casi una hora antes del comienzo del examen, los alumnos pueden acceder a su aula, que conocen a través de una aplicación informática. Todo el personal, alumnado, profesores, personal auxiliar, seguridad, va a tener que llevar mascarilla. Y para evitar las aglomeraciones también aumentan las sedes de los exámenes en las dos universidades canarias, de manera que coincidan menos alumnos en el mismo espacio. El Gobierno de Canarias ha comenzado ya con la apertura de 6 de las 3 escuelas infantiles que tienen Canarias. Los niños vuelven a clase, pero con estrictas medidas de seguridad, como toca. Los alumnos de 0 a 3 años no van a poder traer mochila, solo bolsas de plástico que luego son retiradas por el centro. Tendrán que mantener 2 metros de separación entre compañeros y también habrá que cumplirse con las medidas de higiene, al igual que los profesores, que además obligatoriamente llevarán EPIs para impartir las clases. Se ha dado prioridad a la conciliación familiar a la hora de seleccionar a los niños que podían volver. Contamos con que nuestro personal, ninguno de ellos es positivo, ya tenemos el resultado de las pruebas, con lo cual eso nos da una cierta tranquilidad. Y más allá del uso de las mascarillas, de guantes, de todo el material EPI, bueno, lo que hemos intentado sobre todo es, nuestras escuelas tienen suficiente capacidad en cuanto a metros cuadrados para poder tener también a los niños y niñas separados con 2 metros de distancia. Y ayuda también a la conciliación, que esta tercera fase recién estrenada supone cierto alivio para las familias en las que ambos progenitores están trabajando y tienen hijos pequeños. La apertura de ludotecas es una opción para ellos y para los más pequeños, que también de paso aprovechan para reencontrarse con sus amigos. De un día para otro, los más pequeños dejaron de sociabilizar con niños. Le empiezo a trabajar en unas semanitas, pero sí es verdad que necesitaba darle un poquito de vida al niño y que saliera, que se relacionara de nuevo con otros niños. La apertura de ludotecas también ha tenido que ser garantizando la seguridad. Los papás los dejan en la puerta, se llevan los zapatos a casa, medimos la temperatura, lavamos las manos. Atienden a grupos reducidos, tan solo se permite un 50% del aforo. Éramos 4 empleadas, ahora mismo somos 2, mitad de ingresos y los gastos siguen siendo los mismos. Un esfuerzo que merece la pena por volver a verle jugar. Que prefiero estar aquí y estar en casa. A veces no vengo y a veces sí, porque a veces voy a la casa de mi abuela y eso. Una opción que libera a los abuelos, aunque solo es posible si ambos progenitores se encuentran trabajando. Si no están trabajando, pues no me pueden firmar la declaración jurada, entonces hemos tenido que decirles que no. Por lo menos será así 2 semanas más, cuando esperan dejar de decir que no a muchas familias que necesitan de este espacio tanto como ellos. Y
Y en La Palma, en los últimos días ha habido un goteo de positivos que ha vuelto a elevar algo a 12 los casos activos por COVID-19. Un sector que aguanta el tipo a pesar de la crisis económica derivada del parón de la actividad, Javier Sánchez, es el sector primario palmero. Las iniciativas para tratar de salvar la agricultura, la ganadería y la pesca se han sucedido durante los últimos 3 meses. Lo cierto es que estas iniciativas han permitido la supervivencia de este sector. El trabajo realizado tanto en el campo como en el mar han permitido que los datos de empleo sean mucho más positivos que los que se han dado, sobre todo en un ámbito mucho más global. Lo cierto es que el objetivo de estas promociones era volver a recuperar la confianza del consumidor local y sobre todo se ha impulsado el puerta a puerta. Así que los datos de empleo ahora mismo apoyan esta opción y lo cierto es que se espera que se puedan seguir mejorando durante los próximos meses. El sector primario está tirando del empleo en La Palma. Los datos indican un aumento en otras áreas, pero la agricultura, la ganadería y la pesca han encontrado en el coronavirus una forma de reinventarse. En estos casi 3 meses ya que llevamos de la crisis del coronavirus, en La Palma el paro ha subido un 16%, mientras que en el sector primario pues ha bajado un 7%. Eso quiere decir que tenemos un sector primario fuerte y queremos poner en valor pues el trabajo que día a día hacen nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. La promoción en redes o la entrega puerta a puerta han sido fundamentales. El almacenamiento de queso en una cámara de madurado. Otra, hacer una campaña en redes sociales promocionando las marcas y los puntos de venta. Esta circunstancia que estamos viviendo tan anormal ha hecho que las bodegas no puedan colocar sus vinos como se venía haciendo. El consumo local, no solo para el sector primario, se presenta como una de las claves para sostener la economía de nuestro entorno. En Lanzarote el número de casos activos por coronavirus se mantiene, son 3 las personas. Hoy vamos a fijarnos en los pescadores. Las cofradías de Lanzarote y de La Graciosa lanzan una denuncia unánime. Reclaman que se actúe, Salvador Cruz, contra los pescadores furtivos. Pescadores furtivos, Paco Luis, buenas noches, que están perjudicando al sector. Es lo que denuncian los pescadores profesionales que miran a los que ejercen la pesca recreativa. Desde las cofradías de pescadores de Lanzarote y de La Graciosa denuncian que desde que se reabrió esta modalidad han visto cómo han caído las ventas y cómo muchos barcos han tenido que permanecer atracados a puerto ante la competencia desleal. Reclaman al Gobierno de Canarias que se regule la pesca recreativa para poner fin a una práctica cada vez más habitual y extendida que incluso ya se anuncia y se difunde en las redes sociales, como es la venta ilegal de pescado a precios por debajo del mercado. Identificada, tanto hasta más de un 20%, porque los pescadores furtivos salen a sus anchas. Nosotros no tenemos nada en contra de los pescadores recreativos, pero es que ellos salen a coger pescado, a venderlo casa por casa, lo venden más barato y nos hacen la competencia y al final a quien paran es el pescador profesional. Y La Gomera continúa sin nuevos casos, sigue avanzando en su fase 3 para recuperar parte de la normalidad. El Cabildo acaba de renovar el servicio de carreteras. Ana Ramos, eso para la conservación de la red de vías insulares. Sí, se trata de un servicio de limpieza y mantenimiento de carreteras activo las 24 horas, los 365 días del año, sobre todo en situaciones climatológicas adversas, con lluvia y viento que originan la caída de piedras y ramas sobre la calzada, suponiendo un riesgo para la seguridad de los conductores, especialmente en carreteras de medianías y cumbre, aunque el trabajo de estas cuadrillas no disminuye con el buen tiempo. En La Gomera, debido a su orografía, son habituales los pequeños desprendimientos y de cara al verano, con el incremento de tráfico por la llegada de turistas, el trabajo de estas cuadrillas se intensifica por motivos de seguridad. Las cuadrillas tienen que estar haciendo partícipe en carretera para mantener las carreteras en un estado adecuado para así garantizar la seguridad de los vehículos y de las personas. Es una encomienda que el Cabildo ha sacado por un año y que nos va a dar la tranquilidad.
Miramos ahora al exterior un momento, al sur de Houston, en Estados Unidos. Miles de personas han dado su último adiós a George Floyd, una muerte ya convertida en todo un símbolo contra el racismo. Arnaldo Rojas. En esta iglesia de Houston se realiza el último acto religioso como parte de los funerales de 6 días de George Floyd antes de su sepelio. Oficiales de la policía de Houston escoltarán la procesión fúnebre hasta el cementerio, una ruta que ha sido marcada en algunos tramos con banderas de los Estados Unidos. Una vez en el cementerio, los restos de Floyd serán sepultados junto a los de su mamá. En los actos de hoy destaca el reverendo Al Sharpton, el alcalde de Houston y varios congresistas federales de nuestra región. Mientras tanto, anoche se informó que por aquí desfilaron ayer unas 6.300 personas durante el velorio público que duró más de 6 horas. En Houston, Arnaldo Rojas, Voz de América, para Televisión Canaria. Familiares y amigos han dado el último adiós a George Floyd en Houston, la ciudad donde creció. La ceremonia ha sido oficiada por un conocido activista por los derechos civiles en Estados Unidos. Podemos cambiar el mundo, ha afirmado el jefe de policía de la ciudad a su llegada al funeral. Ha pedido reformas en las fuerzas de seguridad del país. Varias televisiones han retransmitido en directo esta emotiva ceremonia previa al entierro. Cuando George Floyd murió, todas las naciones del mundo se levantaron. Él murió por odio y el mundo se ha unido por amor. Él murió injustamente y el mundo lucha por la justicia. Perdía la vida con 46 años en una detención policial en la que un agente presionó su cuello con la rodilla, dejándole sin respiración. El agente está acusado de asesinato en segundo grado. Este hecho ha movilizado a miles de personas que han salido a las calles en todo el mundo para mostrar su indignación. George Floyd se ha convertido en símbolo de la lucha contra el racismo. Vamos ahora con un suceso que ha ocurrido hace unas horas. Esta misma tarde, un hombre, Escarlata Dios, 69 años tenía, ha muerto, al parecer durante una reyerta en el municipio tinerfeño de Candelaria. Cuéntanos qué más sabemos. Pues lo que sabemos a esta hora es que el cuerpo de esta persona, Paco Luis, fue hallado en mitad de la Plaza de Teror, en el municipio de Candelaria, como decías, en parada cardiorrespiratoria. El personal de emergencias que se acercó hasta el lugar intentó in situ la reanimación cardiopulmonar. De hecho, llegaron incluso a recuperar su pulso. Fue trasladado posteriormente en una ambulancia medicalizada en estado muy crítico al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, y fue allí, en ese centro hospitalario, donde falleció. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la instrucción del caso. Gracias, Escarlata. Nos quedamos ahí en Tenerife porque hace menos de una hora ha tenido lugar un rescate en el mar, en la zona conocida como Charco de la Laja, que está en el municipio de La Laguna, como decimos, en Tenerife. Los servicios de emergencia recibieron una alerta de una persona que se encontraba en apuros, estaba en el agua. Un hombre logró sacar a ese afectado del mar hasta tierra y allí fue izado en ese helicóptero que ven del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias y luego trasladado de urgencia al Centro de Salud de Tejina, donde en principio está siendo atendido en estos momentos de una hipotermia leve. Podría tratarse el afectado de un menor de edad. Y SOS Desaparecidos ha activado alerta por desaparición de un joven, 17 años, en Gran Canaria. Se llama y tiene en su fotografía Mourad Al-Habri y fue visto por última vez el pasado 5 de junio en el municipio de Arucas. En el momento de la desaparición llevaba puesto un pantalón corto, camiseta verde y beige y una gorra roja y negra. Es de complexión delgada, mide 1,80 y tiene el pelo castaño. Y accidente en Fuerteventura en el que un hombre resultó herido cuando volcó su coche. El conductor, 67 años, se salió de la vía. Ahí tienen el vehículo en esa carretera Fuerteventura 20 en Puerto del Rosario. El herido, con una fractura grave en una mano, tuvo que ser trasladado hasta el Hospital General de Fuerteventura. Si va a pasar por la TF1, la autopista del sur de Tenerife, ténganlo en cuenta porque a partir de las 10 de esta noche ya se cierra al tráfico la vía para retirar unas vías del puente de Samarines a la altura de Guimar. Ana Albeldín, los conductores tendrán que extremar la precaución. Así es, pues los conductores van a tener que extremar las precauciones porque se va a proceder a cerrar al tráfico
la TF1 a la altura del municipio de Güímar. El motivo es que las vigas de este puente que está a mi espalda quedaron seriamente dañadas tras el impacto de un camión el pasado viernes. Los trabajos se van a realizar en 3 fases. En la primera fase se va a proceder a desviar el tráfico de la calzada TF1 sentido sur a la calzada opuesta a través de un bypass, creando un carril en sentido contrario durante 4 kilómetros. En la segunda fase se va a crear un itinerario alternativo a través de las vías TF281, TF28 y TF61. El motivo es que se va a cerrar este tramo completamente al tráfico para proceder a retirar las vigas. Y la tercera fase va a consistir en retirar toda la señalización y se espera que a partir de las 6 de la mañana se pueda circular por este tramo sin ningún tipo de limitaciones ni restricciones. 9 de cada 10 hogares cuentan ya con acceso a Internet. España se sitúa así por primera vez por encima de toda la media europea y con el uso de la red también crecen los problemas. Hay ciberdelitos. En Canarias el más habitual es el fraude informático, pero los expertos alertan ahora sobre el aumento de los delitos sexuales, sobre todo entre menores de edad. 2019 se ha convertido en el año con más ciberdelincuencia en España. No ha cambiado el tipo de delito, pero sí ha incrementado su incidencia. A mayor uso que hacemos de los medios digitales, pues los ciberdelincuentes se han dado cuenta y ven un nicho de trabajo para cometer esos ciberdelitos. El buen uso de los medios digitales que podamos hacer, por ejemplo, para realizar pagos a través de Internet, será una de las buenas medidas que podamos tomar. Por eso recomiendan usar tarjetas prepago para las compras o aquellas que se pueden desconectar cuando no se usan. Con un aumento de más del 90% con respecto a 2018, en Canarias la ciberdelincuencia se acercó el pasado año a los 9.000 casos registrados. El aumento de los casos de delitos sexuales, especialmente a menores, preocupa a los expertos. Es muy necesario y recomendable que exista no solo una formación sobre cómo manejar o cómo acceder a Internet, sino también ejemplos. Los adultos deben dar ejemplos a esos menores. El aumento del uso de Internet durante el confinamiento ha servido de caldo de cultivo a los ciberdelincuentes, pero también ha permitido a la sociedad, aseguran, aprender de cerca cómo hacer frente a estos delitos. En Fuerteventura solo hay registrado un único caso activo de COVID-19. Preocupa en Fuerteventura el envenenamiento masivo de aves que durante el estado de alarma acabó con la vida de 2 ejemplares de guirres y afectó a una veintena más de animales. Algo Edurne Rodríguez que ya está siendo investigado. Cuéntanos. Sí, los hechos se remontan al pasado mes de abril. En pleno estado de alarma, una vecina de Cofete alertaba al Cabildo Insular de que se había encontrado a 2 guirres muertos y un tercero en muy mal estado, lo que inició una investigación por parte de agentes de medio ambiente y también del Seprona. Tras los primeros análisis se pudo detectar que se trataba de un envenenamiento masivo que había afectado a decenas de animales, no solo a guirres, sino también a aguilillas, gaviotas, cuervos o incluso gatos domésticos debido a un pesticida ilegal. Tras iniciar esa investigación, se puso en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente, así lo ha querido aclarar el Cabildo Insular después de que el grupo de la oposición de Coalición Canaria haya acusado al Cabildo de Fuerteventura de no hacer una investigación en profundidad. Se contacta con el Gobierno de Canarias y asimismo también se comunica a la fiscal de Puerto de Rosario, que desde el minuto 1 tiene conocimiento de todas las actas e intervenciones previas que se han hecho por los agentes de medio ambiente en el territorio afectado. También se incorpora a la unidad canina del proyecto LIFE del Gobierno de Canarias. Y en El Hierro también, sin casos de COVID-19, hoy era un día muy especial para los serreños porque ha reabierto sus puertas el santuario de la Virgen de los Reyes y los primeros fieles no han tardado nada, María Fernández, en ir a visitar a la patrona de los serreños. Después de casi 3 meses cerrado, hoy vuelve a abrir sus puertas uno de los lugares más visitados de la isla, el santuario de la Dehesa. Muchos herreños no han querido esperar para ver de nuevo a nuestra patrona, la Virgen de los Reyes. Eso sí, a partir de ahora habrá que hacerlo siguiendo un protocolo estricto de seguridad. Entre otras medidas, no se podrá utilizar los bancos, tampoco encender velas y si hay gente esperando, tan solo se podrá estar 5 minutos por persona delante de la imagen. Los primeros fieles que se han acercado hoy hasta la Dehesa aseguraban que ya estaban contando los días para volver a visitar y acompañar a la Madre Amada de todos los serreños. Después de permanecer
Cerrado durante todo el estado de alarma, reabre sus puertas el Santuario de la Virgen de los Reyes. Aquellos que lo visiten deberán seguir estrictas medidas sanitarias y de seguridad. Lo obligatorio es que la persona que venga a la ermita traiga su mascarilla. El aforo máximo limitado es de 5 personas. Tiene que guardar las distancias mínimas de seguridad, ¿vale? Y luego lo que sería en la tiendita de recuerdos de 1 en 1. Muchos fieles no han querido perder la oportunidad de visitar el primer día a la Madre Amada tras el confinamiento. Que yo desde el primer día dije que tenía que estar aquí y así lo hice. Yo ya la vi y yo me voy ya lo más tranquila. Yo me acordaba mucho de ella y le he pedido mucho, deseando que abrieran. Mira, hoy es el primer día y yo desde las 9 ya quería estar aquí. Visitas que de momento quizá saben a poco, pero que merecen la pena, sobre todo aseguran, por volver a mirar a los ojos a la Madre Amada. Y la crisis que estamos viviendo está afectando de manera muy notable al sector de la cultura. En medio de esta emergencia social, el Gobierno de Canarias ha aprobado 91 proyectos en total, presentados por particulares que se dedican al mundo de la cultura. Estas convocatorias de más de 2,5 millones de euros vienen a generar liquidez, por un lado, según el viceconsejero de Cultura, y por el otro, crear un banco de ideas que ahora se van a poder ejecutar. Una ayuda que se suma a la más importante, impulsar la cultura, abriendo puertas y no poniendo trabas a los nuevos proyectos culturales. Nosotros creemos que la mejor ayuda para el sector cultural es impulsar de nuevo la actividad y en esa nos encontramos, pero eso sí, esas ayudas seguro que van a servir para que muchísimas empresas y artistas puedan pasar lo mejor posible esta crisis del COVID que, como bien decías, afecta de manera especial a la cultura. Cultura también es esto. Vamos a conocer la obra de un vecino de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria. Lleva años recopilando las historias y las vivencias de los mayores del municipio. Quiere recordar así la memoria y también la identidad de su pueblo. Su último libro, escrito además, lo hizo a mano, recoge centenares de palabras que utilizaban nuestros abuelos y bisabuelas. 370 palabras canarias recogidas en 80 pasatiempos. Este es el último libro de Feluco González, un vecino de San Bartolomé de Tirajana, amante de la historia de nuestros antepasados. He estado 2 años haciendo crucigramas, pasatiempos, localizar palabras. Lleva casi 40 años recopilando información sobre lo que nos caracteriza. En ese tiempo ha entrevistado a 572 personas mayores de 70 años. Su principal objetivo es que no se pierda la memoria y la identidad cuando los mayores fallezcan. Se iban con ellos todos los recuerdos, todos los chascarrillos, y ahora pues permanecen en nuestros libros y los niños, futuras generaciones, podemos disfrutar de nuestra historia verdadera. Una historia que está plasmada en sus 8 libros escritos a mano y que ha realizado de manera altruista. Nos estamos olvidando de los abuelos, hablar de los abuelos, de cómo era el pueblo antes, qué sufrimientos tenía. Esas son cosas muy bonitas que tenemos que tener. Yo pienso que siempre en la mente, porque ahora me pongo ilusionado o privado, como se dice en canario, cuando veo a 2 niños viendo a sus abuelos en mi libro. Unos libros con los que Feluco pretende contar las historias de los tirajaneros en el sur de Gran Canaria y que sirvan de guía y de ancla para no perder la memoria y la identidad de lo que fuimos. El mundo de la música está hoy muy triste por una gran pérdida, la de Pau Donés, el líder de Jarabe de Palo. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. El cantante y compositor fallecía hoy a los 53 años, víctima de un cáncer contra el que llevaba ya años luchando. Quiso despedirse de su público cantando y hace apenas 2 semanas conocíamos su último trabajo, Eso que tú me das. Con su música les vamos a dejar hoy. Enseguida los deportes con Armando Vallejo, 1 hora menos, y no se pierdan esta noche nueva entrega de Noveleros. Hasta mañana, buenas noches. Por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad.
compañía. Eres lo mejor.